vuelve a quedar por allí a César. Benítez hasta afuera, la busca al retorno, tiene Beto. De la Cruz por derecha y el centro de Román arriba puede hacer daño, la pirueta impresionante, se puso de pie el público. Manu Romero sacó de la galera una pirueta muy bien realizada, Nico. Bueno, y los aplausos que caen de la tribuna para Juan Manuel Romero. Intenta Teo Arce, mete el cuerpo, a la segunda fue Mendoza, pero ganó bien Arce, filtra Chapa, recibió Clementino, se lió un poco con la pelota, pero descargó después para atrás el error, deja Manu Romero, descarga el primero, Romero... De Trinidense. Manu Romero se encontró con el error en la salida y no perdonó, miró el arco, se sacó de encima la marca con lo justo para meter un zapatazo. Trinidense ganaba en dinámica, en velocidad también en el recorrido ofensivo, le quedó de frente al arco y Romero le rompió el pórtico a Tales Wastowski. Ahora cortesía de Manu Romero, va por derecha. Tiene Beto, de la Cruz, hasta afuera, al vacío para Manu. Romero por afuera, espera atrás, gran pase para Cuca Román y el remate, gol. ¡Gol! De Trinidense. Tremendo tiro de Joel Román, que se clavó abajo al palo izquierdo. Clarísimo partido de Manu Romero, que ganó por punta derecha, volvió a lucir, a hacer gala de su gran velocidad y además tuvo un gran sentido colectivo para entender perfectamente en qué lugar sacaba ventaja Joel Román cuando toda la defensa se metió para atrás. Joel Román llegó de atrás y para adelante para clavarlo al palo izquierdo. Ahora Trinidense 2, General Caballero 0. Perdiendo, pero haciendo un gran partido, sin dudas. Adelanta filas y le pega a Pedro del Valle. Impresionante. Víctor Zamudio se arroja y saca lo que pudo haber sido el descuento para General Caballero. Muy buena tapada del 12 de Víctor Zamudio, porque del Valle controla. El Valle, General Caballero busca cortar caminos para cargar siempre lo antes que puede. Aquí lanza Teo Arce al segundo palo. Mano en alto. Infracción por eso. Ahí tiro libre que va a corresponder a Trinidense. La Trinidense desde el fondo. Una amarilla para. Ahí en el banco. Banco de Trinidense, ¿no? Sí, se va a la banca y lo llama a Wilson Quiñones y ya lo amonesta. Bueno, lo va a expulsar porque tras la amarilla lo aplaudió, entonces ahora mismo lo expulsa. Tarjeta roja para Quiñones. Amarilla y roja para Wilson Quiñones. Después lo que fue ese aplauso irónico. Lo apura un poco Beto de la Cruz. Lescano que mueve al frente. Va marcando Gilberto. Le pasó el balón y va del Valle por el descuento. Definió. ¡Qué tapadón! A puro reflejo. Una gran reacción de Víctor Zamudio. Cayó el descuento. La pelota fue pasando varias líneas. Le queda del Valle. Del Valle le pega bien a la pelota. Y empieza prácticamente a salir corriendo como para festejar. Le da la sensación. Controla Manu Romero, descargó, surge el tiro a zona de arco, quedó suelta, prueba Benítez, palo, palo bonito para General, pisa primero, pasó Benítez, se le complica en defensa, General escapó, César Benítez para el medio, recibió Juan Salcedo, controló mal, pero descargó para Milton que le pega Maciel, tapó a Tales Wastowski, el rebote está para el tercero, Benítez para el medio, Charpentier y el taco que se pierde afuera, llegó Sportivo Trinidense, Nico. Y otra vez con peligro, primero con el remate de Miller. Después con el taco de Charpentier ahí en el primer palo. El pase de Benítez. Wastowski ha tenido una jornada con mucho trabajo. Blas Cáceres para lanzar. Blas que ya ha jugado también en momentos de necesidad tirado por el costado izquierdo. Va el centro a lo alto. Arriba al segundo palo. Cabezazo. Gol. ¡Gol! De General Caballero. Rodrigo amarilla en el segundo palo después de cargar desde las profundidades del avance por el costado izquierdo. Blas Cáceres en la que buscó todo el partido. General Caballero. Clementino González peinó en el primer palo. Empuja ahora General Caballero. Se entusiasma. Va el centro hasta arriba. Pelea por la zona Zamudio. Quedó suelta dentro del área. Nadie la puede empujar todavía. Ahora sí tapó Zamudio. Y la saca Paul Charpentier. Increíble
2 acciones de tapadas muy buenas de Zamudio cuando se le complicaba todo al conjunto de Trinidense y además hay tiro libre para General Caballero. Fernández escapó de la marca, carril central para Ever, Fernández y el pase por izquierda, que bien entró Ever, también descargó Clementino, le pegó Blas Cáceres y se pierde afuera. Parece ser la última para General Caballero. Sí, se cumplieron los 5 minutos, pitazo final. Trabajoso triunfo, terminó siendo el de Trinidense, había sido superior, en realidad más de 80 minutos. Y más allá que General Caballero tuvo 3 lapsos, te diría, buenos en el partido. Aquí terminó empujando